Buen día, jóvenes. Vamos a continuar entonces revisando algunos otros elementos que conforman la oración en inglés, ¿no? Quizás también en español y en muchos otros idiomas. La semana pasada habíamos visto un recuento de los tiempos gramaticales, ¿no? Enfocándonos en el verbo, o en los tipos de verbos, las conjugaciones, etcétera, ¿no? Y todos los tiempos verbales que existen en el idioma inglés. También mencionamos, pues, que justamente había, pues, otros elementos que conformaban una oración, ¿no? ¿Cómo los utilizamos? ¿Cómo los comprendemos? Más allá de cualquier traducción. Las preposiciones, prepositions. En verdad, es un tema que lo estamos retomando, ¿okay? Porque ya en una clase anterior hemos visto y hablado de las preposiciones de tiempo. Ustedes recordarán, ¿okay? Prepositions of time, ¿no? In, on, at. No tiene una traducción tan específica, como ustedes se han dado cuenta, ¿no? Hay que saber utilizarlos correctamente y dentro de un contexto. El día de hoy vamos a continuar con otro grupo de preposiciones. Prepositions of place, preposiciones de lugar, ¿okay? Vamos a trabajar también con estas preposiciones. Ya no son de tiempo, son del lugar, porque son, bueno, en un primer momento son las mismas, ¿ya? Las preposiciones del lugar son varias, vamos a decir de esta manera. Una buena cantidad. Muchos traducidos al español, no hay ningún problema. Pero, dentro de las preposiciones de lugar, hay tres que también destacan, ¿ya? Igualitos, in, at, on, esas tres preposiciones, que no tienen una traducción tan específica, sino tienen varios usos, ¿ya? Empecemos con la preposición in, ¿ok? Esta preposición in básicamente tiene tres usos. Bueno, in en forma genérica significa dentro de o adentro de, ¿ok? In, ¿ya? En tres usos. Primero, in, dentro de o adentro de un espacio cerrado, edificación o construcción. ¿Okay? Espacio cerrado, por ejemplo, in a box, en una caja, dentro de una caja. ¿Okay? Edificación o construcción, in a room, en un cuarto, en una habitación. ¿Okay? Por ejemplo, el salón de clases, ¿no? In a shop, en una tienda. ¿Okay? In también significa dentro de un espacio geográfico determinado. ¿Okay? O sea, no necesariamente cerrado, sino un espacio geográfico determinado. Por ejemplo, in a garden, en un jardín. Chicos, el jardín de alguna manera se delimita con su entorno, ¿sí o no? Claro que sí. In a park, ¿no? En un parque, dentro del parque. El parque se delimita, ¿no? Tanto por el césped, las veredas, qué sé yo, ¿no? Las plantas en sí, en el entorno de la ciudad, ¿no? In a town, en una ciudad, ¿no? En la ciudad, en una ciudad, dentro de la ciudad, ¿no? La ciudad también de alguna manera tiene, pues, sus límites, ¿no? ¿Okay? Dentro de espacios geográficos delimitados, ¿no? Límites. Límites, bueno, tipos geográficos, ¿no? O creados obviamente por el hombre, ¿no? In Perú, en Perú, dentro del Perú. In Lima, entre Lima. In the city center, en el centro de la ciudad. ¿Okay? De esa manera, ¿no? In también cuando hablamos de, justamente, el líquido, los líquidos, ¿no? Los del líquido elemento, el agua. In the water, en el agua, dentro del agua. In the sea, en el mar, dentro del mar. In my coffee, en mi café, dentro de mi café. ¿Okay? Dentro del líquido, ¿no? Entonces, así entendemos a esta preposición in, ¿no? Dentro de un espacio cerrado, edificación de construcción, dentro de límites, ¿no? Límites geográficos, límites de alguna manera diferencian el entorno, ¿ya? Por ejemplo, where's Tom? ¿Dónde está Tom? Posibles respuestas. In the kitchen, en la cocina, dentro de la cocina. In the garden, en el jardín, se refiere dentro del jardín, de espacio geográfico. In Lima, en Lima, ¿no? También como espacio geográfico, como ciudad. ¿Okay? Tumbes is in the north of Italy. Bueno, of Italy no, ¿ok? A ver, hay que revisar aquí, ¿ya? Of Perú. Hemos puesto mal el ejemplo, ¿ok? A ver, vamos a revisar. Tumbes is in the north of Perú, ¿ok? Hemos corregido ese ejemplo. Muy bien, ahora sí, ¿no? Para que se identifiquen también, ¿no? Y no tomar ejemplos inapropiados, ¿ok? Tumbes is in the north of Peru. Tumbes está en el norte del Perú. Se refiere en la zona norte, ¿ok? El área geográfica, ¿de acuerdo? I like swimming in the sea. Me gusta nadar en el mar, dentro del mar. Me refiero al agua, el líquido, ¿no? I live in a town, but I want to live in the country, ¿no? Yo vivo en la ciudad, dentro de la ciudad, pero yo quiero vivir en el campo, dentro del campo, espacios geográficos, ¿okay? Determinados.
Y así lo entendemos. ¿Está claro, jóvenes? ¿Okay? Entonces, así entendemos esta preposición in. Also, también. Decimos in bed, en cama, o sea, dentro de tu cama, acostado dentro de tu cama, metido en tu cama. In hospital, in prison, ¿no? Hay que tener cuidado. Cuando usamos por ejemplo, los lugares hospital, prison, prisión, y usamos la preposición in, estamos refiriendo que estamos in hospital, dentro del hospital y como internos, ¿okay? Internados allí. También dentro de una prisión, como presos o presidiarios. ¿Ok? In a street, en una calle, se refiere dentro de la calle como espacio geográfico, que es muy amplio, por cierto. In the sky, en el cielo, como espacio geográfico también, que es muy inmenso. In the world, en el mundo, dentro del mundo, ¿no? De nuestro planeta. ¿No? ¿Okay? Así significamos. ¿Ya? In a newspaper, ¿no? En el periódico, dentro del periódico. In a magazine, en la revista, dentro de la revista. In a book, en un libro, dentro del libro. ¿Okay? Y así lo entendemos. In a photograph, in a picture, ¿no? En una foto, en un cuadro, dentro de la foto, dentro del cuadro, ¿no? Mucha atención. In a car, en el carro, dentro de un carro. Porque el carro, solamente el carro, por cierto, usa la preposición in. ¿Ya? En cambio, but decimos on a bus, en el bus, dentro de un bus. On a train, en el tren, dentro del tren. On a plane, en el avión, dentro de un avión. Los otros medios de transportes usan la preposición on. ¿Okay? Fíjense la diferencia. In a car, on a bus, on a train, on a plane. On a plane. ¿Está claro? ¿Okay? Entonces no confundirse, hay que aprenderlo, ¿ya? Porque el idioma inglés se estructura de esta forma. In the middle of, en la mitad, a la mitad de o en la mitad de. ¿Okay? Y así entendemos a esta preposición in, como preposición de lugar, ya no de tiempo, cuidado. La segunda preposición, at. ¿Okay? At, como ya mencionamos anteriormente, tiene no un significado, sino una forma de entenderlo. At siempre hace referencia a la precisión y la exactitud. ¿Se acuerdan cuando hablamos del tiempo? At lo usamos para dar el tiempo exacto, las horas, por ejemplo, ¿no? Que son siempre exactas, ¿no? Y los momentos exactos del día. Bueno, el sentir, la idea, el concepto de uso que tiene at nunca cambia. At siempre es precisión y exactitud. Pero como ahora estamos hablando de at como preposición del lugar, obviamente hablamos de precisión en el espacio, en un lugar. ¿Okay? Por ejemplo, at the door, en la puerta. ¿Okay? Dentro de un espacio geográfico, por ejemplo, nuestra aula de clases, ¿no? Un lugar específico podría ser la puerta, at the door, ¿no? O en la casa, en una habitación, ¿de acuerdo? At the traffic light, ¿no? En el semáforo. En la calle, dijimos in the street, la calle es también un lugar muy amplio, hay muchos elementos en la calle. Un punto específico podría ser el semáforo, at the traffic light, ¿no? At the bus stop, en el paradero, ¿okay? También, ¿no? At the bus stop, lugar específico dentro de la calle que es muy amplio, hay muchos elementos dentro de la calle, ¿no? Un semáforo, un paradero, ¿no? Son los elementos que de alguna manera pues nos ayudan a ser específicos en cuanto al lugar, ¿okay? At the top, at the bottom, ¿no? En la parte superior o en la parte inferior, ¿no? Top, parte de arriba, parte superior, bottom, parte inferior, ¿no? Parte de abajo, ¿okay? Por ejemplo, en la pizarra, ¿no? At the top, at the bottom, ¿no? De toda la pizarra como espacio, ¿no? ¿Okay? Como lugar. Tenemos que ser específicos en la parte de arriba y ser específicos en la parte de abajo. At the top, at the bottom. ¿Okay? Así lo entendemos. ¿Ya? Por ejemplo, why is that woman standing at the door? ¿Por qué esa mujer está parada en la puerta? ¿Okay? De todo el entorno, ¿no? Generalmente una construcción, pues, ¿no? Una edificación de cualquier tipo, ¿no? En la puerta, ¿no? Porque puede estar en la ventana, puede haber estado, no sé, en una silla, etcétera, ¿no? ¿Okay? Pero en la puerta específicamente. Turn left at the traffic light. Voltea a la izquierda en el semáforo. ¿Okay? Sí, ¿no? De la calle, ¿ves? Está yendo a la calle, son los puntos referenciales, pues, puntos específicos. En el semáforo voltea a la izquierda. ¿Okay? At the traffic light. There's a man at the bus stop. Hay un hombre en el paradero. De toda la calle, que puede ser muy amplia, el paradero es un lugar muy específico que nos puede ayudar a identificarlo, inmediatamente ubicarlo, ¿no? Reconocerlo. Please write your name at the top of the page, ¿no? Por favor, escribe tu nombre en la parte superior, en la parte de arriba de la página, en la hoja. Por ejemplo, en el examen, ¿no? Un examen, ¿no? ¿Ok?
Okay, chicos, escriban su nombre en la parte superior, at the top of the page, okay, en la parte de arriba. De toda la hoja en un lugar específico para que todos inmediatamente lo ubiquen y lo encuentren. Okay. Also, también usamos at. 3 lugares donde las personas pasamos gran parte de nuestro tiempo, si no es gran parte de nuestra vida. At home, en casa. At work, en el trabajo. At school, en la escuela. Bueno, entiendas school aquí como centro de estudios en forma genérica. ¿Okay? Desde el jardín de niños hasta la universidad, ¿no? También usamos at university, ¿no? La universidad, ¿okay? ¿No? Pasando por el colegio, la academia, un instituto, ¿no? Cualquier centro de estudios de forma genérica. En las ciudades, ¿no? In the city, ¿no? In the town, en la ciudad, dentro de la ciudad, hay lugares específicos referenciales. Dijimos que en la calle tenemos, por ejemplo, el paradero, el semáforo, ¿no? Dentro de la calle tenemos at the station, en la estación, ¿no? Son lugares claves, sea estaciones de buses o de trenes. At the airport, en el aeropuerto, todas las ciudades, principalmente las ciudades, ¿no? Más grandes o principales, tienen un aeropuerto. Uno, en algunos casos hasta 2, pero no es que tenga un montón de aeropuertos, ¿no? Son lugares referenciales que nos van a ayudar, específicos, ¿no? También usamos la expresión at the end, ¿no? At the end of the street, por ejemplo, al final de la calle, ¿okay? Como punto específico. Lugares, momentos específicos, también lugares específicos, ¿no? At a concert, en nuestra vida cotidiana, en un concierto. At a party, en una fiesta. At a soccer match, ¿no? En un partido de fútbol, ¿no? Decimos at Anna's, quiere decir at Anna's house, ¿no? En la casa de Ana, lugar específico. At my sister's house, en la casa de mi hermana, ¿okay? O lugares específicos, ¿ya? Voy a preguntar, where's Tom? Where's Tom? ¿Dónde está Tom? At work, en el trabajo. At home, en casa. At school, en el colegio, en la escuela. Fíjate cómo los utilizamos, ¿eh? Los 3 lugares donde generalmente estamos, ¿no? Pasamos gran parte de nuestro tiempo, ¿no? Así que es la forma más práctica de hablar también en inglés. Do you want me to meet you at the airport? ¿Okay? ¿Quieres que me encuentre contigo? ¿Quieres que te recoja de repente, me encuentre contigo en el aeropuerto? ¿No? Como lugar específico, el aeropuerto. ¿Okay? There weren't many people at the party. No hubo mucha gente en la fiesta. ¿No? Específicamente en esa fiesta. Obviamente sabemos a qué fiesta nos estamos refiriendo. My house is at the end of the street. Mi casa está al final de la calle. Está al final de la calle. ¿No? At the end of the street, ¿no? Como punto específico y referencial dentro de un contexto. Y así entendemos a este par de preposiciones, ¿no? In y at. ¿Okay? Y así lo comprendemos, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver el uso entonces de las otras formas y preposiciones, y algunos casos muy particulares en cuanto a las preposiciones de lugar. Quiero que presten mucha atención en este verbo en particular. Los verbos se juntan mucho a las preposiciones, ¿no? En muchos casos formando estructuras o formas muy concretas y muy específicas en el uso. La traducción, chicos, aquí no sirve de nada. Hay que tener mucho cuidado. Y aprendamos estas 2 expresiones específicamente en este verbo. El verbo arrive, ¿ok? Todos saben que arrive significa llegar. Ustedes saben conjugar los verbos en diferentes tiempos que hemos estudiado y iremos hablando más de los verbos en otros tiempos que seguiremos viendo más adelante, ¿ok? Este verbo arrive se junta a estas 2 preposiciones que acabamos de ver para especificar justamente el lugar. Y existe la expresión arrive in y arrive at. ¿Dónde está la diferencia? Es bien sencillo, hay que prestar atención y utilizarlo, nada más. ¿Okay? En inglés decimos arrive in a country or town, ¿no? Es decir, llegar a un país o a una ciudad. Arrive in Italy, arrive in Paris, ¿no? Llegar a Italia, llegar a París. ¿Okay? Arrive in, pues digo en un determinado espacio, lugar, ¿no? They arrived in England last week. Ellos llegaron a Inglaterra la semana pasada. ¿Okay? No me digas arrive to, porque eso no es posible. Arrive in. Pero in, la pronunciación in, cuando hablas de países o ciudades. ¿Ok? Arrive at también existe. Y arrive at lo usamos for other places, para otros lugares. Arrive at the station, ¿no? Llegar a la estación. Arrive at work, llegar al trabajo. ¿Ok? Pregunto, what time did they arrive at the hotel?
¿A qué hora? ¿A qué hora llegaron ellos al hotel? Okay. What time did they arrive at? Entonces, arrive in, países y ciudades. Llegar a un país, llegar a un lugar. A un país o alguna ciudad. Arrive at, con otros lugares, ¿okay? Que no sean ciudades o países. En cambio, hay un caso muy particular. Arrive home, llegar a casa. ¿Qué hablamos en español? Arrive home. Home no usa preposición. ¿Okay? Se junta directamente con el verbo. I was tired when I arrived home. Yo estaba cansado cuando llegué a casa. ¿Okay? Y así lo entendemos. ¿Está claro, chicos? Entonces, mucha atención a cómo usamos a este verbo con sus preposiciones de lugar. En este caso, in, at y la no preposición, arrive home. ¿Okay? Otra preposición que vamos a revisar el día de hoy también como preposición de lugar, on. On, que significa sobre, encima de, ¿no? On tiene un contacto directo con la superficie y generalmente está intacto, no está quietecito, no se mueve para nada. ¿Okay? On, sobre, encima de. ¿Okay? On a table, sobre la mesa. On a plate, sobre el plato. On the floor, sobre el piso. Cuidado, nosotros decimos en español en el piso. Ahí se traduce mal, in the floor. No, recuerden que in es dentro, adentro de. On es sobre, encima de una superficie, ¿no? On the floor, on the wall, en la pared, sobre la pared, ¿no? Porque no estás dentro de la pared. Cuidado, hablar en español y dice, no, en el piso, en la pared, in the floor, in the wall. No es posible. ¿Eh? In es dentro de, adentro de, on es sobre. On a door, sobre una puerta, sobre la puerta. ¿Okay? On the ceiling, en el techo, sobre el techo interior. Dijimos que la preposición on se usa con los vehículos, medios de transportes. On a bus, on a train, on a plane. En el bus, en el tren, en el avión. O sea, dentro del bus, pero decimos in a car, ¿se acuerdan? In a car, en un carro. Para el carro, el vehículo, el automóvil, usa la preposición in. Para los demás medios de transportes, usa la preposición on. ¿Ok? There are books on the shelf and some pictures on the wall. Hay libros sobre la repisa, ¿no? Repisa o estante, y algunos cuadros, algunas fotos sobre la pared. ¿Eh? I met Alice on the bus, ¿no? Yo me encontré a Alicia en el bus, en el autobús. The office is on the first floor. La oficina está en el primer piso, on the first floor, primer piso. ¿Okay? There are a lot of apples on the tree. Hay muchas manzanas en el árbol, sobre el árbol, no dentro del árbol, sobre el árbol, on the tree. ¿Okay? Also, también decimos on a horse, en el caballo, sobre el caballo obviamente, ¿no? On a bike, en la bicicleta, sobre la bicicleta. On a motorbike, también la motocicleta. ¿Okay? Entonces, básicamente, si no generalizando un poco la idea, los medios de transporte usan la preposición on, a excepción del carro, el automóvil, el vehículo usa la preposición in. ¿Está claro? Esa es la diferencia, ¿ya? Tenemos también otras preposiciones de lugar, ¿no? Que hemos visto aquí, mándale la traducción también, ¿no? A modo de vocabulario y poniendo ejemplos para poder revisarlos. Under, abajo de, debajo de, ¿no? Por ejemplo, the cat is under the table. El gato está debajo de la mesa. ¿Okay? Next to or beside, ¿no? Next to o beside, sinónimos, ¿ah? Al lado de, al costado de, junto a. ¿Okay? The pen is next to o beside the book, ¿no? El libro está al lado de, al costado de o junto a el libro. ¿Okay? Next to y beside son sinónimos. ¿Okay? Between, entre. ¿Okay? Letter B is between letters A and C. La letra B está entre las letras A y C. ¿Okay? En el abecedario, ¿no? In front of, delante de. Ojo, in front of no es enfrente de, no, es delante de. ¿Ya? She's sitting in front of me. Ella está sentada delante de mí. ¿Okay? In front of, delante de. Behind, detrás de, atrás de. ¿Okay? The cat is behind the sofa. El gato está detrás del sofá. ¿Okay? Por ejemplo, ¿no? Opposite. Opposite es al frente, o sea, opuesto al frente de. The market is opposite the cinema. El mercado está al frente del cine, por ejemplo. ¿Okay? Y así lo entendemos, ¿ya? Above and below. Above, que significa sobre, encima de, y below, debajo, abajo de. ¿Cuál es la diferencia con on y under?
¿Okay? Fíjense la diferencia, ¿ya? ¿Se acuerdan que on dijimos que es sobre encima de? On, sobre encima de y contacto con la superficie. On the floor, sobre el piso. On the board, sobre la pizarra. On the wall, sobre la pared. ¿Okay? Y está quietecito, no se mueve. Above también significa sobre encima de, pero mire el gráfico. A is above the line. A is above the line. A está sobre la línea. No se mueve y no hay contacto con la superficie. Eso es above. Sobre encima de, no hay movimiento. También está quieto igual que on, pero la diferencia con on es que aquí no hay contacto con la superficie. Below, abajo, debajo de. B is below the line. B está debajo de la línea. Below sí es muy sinónimo a under. Under, below, abajo, debajo de. No hay gran diferencia, son sinónimos. ¿Okay? Y así los entendemos. Estas son las principales preposiciones del lugar que tenemos que revisar. ¿Okay? Muchas de ellas se dan cuenta en base también a un vocabulario, que no son muy difíciles de recordar. Cuidado que pues, se pueden confundir, así que tengan mucha calma para aprenderlos y revísenlos bien. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de otro grupo de preposiciones, las preposiciones de movimiento. ¿Okay? En el siguiente esquema, en los siguientes gráficos. Otras preposiciones, u otro grupo de preposiciones que vamos a ver, prepositions of movement, preposiciones de movimiento. ¿Okay? Entonces creo que los gráficos también pueden ayudar, ¿ya? Obviamente se lo digo también en español, ¿correcto? Pero aquí implica un movimiento, porque ustedes se dan cuenta, las flechas nos pueden ayudar, ¿ya? To, hacia, ¿okay? Desplaza justamente, ¿no? Hacia un lugar, hacia un espacio, ¿no? ¿Okay? From, desde un punto hasta otro, obviamente, ¿no? Entonces, from to, ¿no? Desde un punto hasta otro punto, ¿no? ¿Okay? To y from. Into, hacia adentro, ¿okay? Hacia un espacio, ¿no? Interno, hacia adentro. Out of, hacia afuera, ¿okay? Out of, hacia afuera, ¿okay? Into, ¿no? Hacia adentro. Out of, hacia afuera, ¿okay? On, ¿no? También sobre, hay un movimiento, ¿no? Desplazas hacia un lugar, una superficie, ¿no? Hacia una superficie. Off, lo retiras de ese lugar, lo sacas de la superficie. ¿Okay? Up, ¿no? Ascendente o hacia arriba. ¿Okay? Up, ascendente o hacia arriba. Down, descendente, ¿no? En movimiento descendente o hacia abajo. ¿Okay? Over, por encima de. ¿Okay? ¿Se acuerdan que on, sobre encima de, con otra superficie? ¿Ok? ¿De acuerdo? Dijimos por aquí above, sobre encima de, no hay contacto con la superficie, pero no hay contacto con la superficie, también está quieto. Over, no hay contacto, pero hay movimiento. ¿Okay? También no hay contacto, pero hay movimiento. ¿Ya? Over, por encima de, sobre, por encima de. Under, por abajo, por debajo de, en movimiento también. ¿Okay? Por abajo, por debajo de. Through, a través de, ¿okay? Through, a través de, ¿okay? Round, alrededor de, ¿okay? Alrededor de, en estos movimientos, fíjate, ¿okay? Alrededor de, en un semicírculo completo, en una curva, en una esquina o dentro de un espacio, ¿okay? Along, a lo largo de, ¿no? En paralelo, ¿no? A lo largo del río, a lo largo de la pista, a lo largo de la costa, ¿no? ¿Okay? Across, de un lugar a otro, ¿okay? No es el verbo cross, cruzar, es la preposición across, ¿okay? De un extremo a otro, ¿okay? Past, pasar por, ¿okay? Pasar por, no se junta mucho el verbo pass for, es como el verbo, como la preposición, ¿no? ¿Okay? Se junta mucho con el verbo pasar, pero pass es pasar por un lugar, determinado lugar. ¿Está claro, jóvenes? ¿Okay? Preposiciones de movimiento, prepositions of movement, ¿okay? Lo identificamos de esta manera. Hay que reconocerlos dentro de un contexto. ¿Bien? Bien. Pero hasta aquí más o menos hemos visto ya las principales preposiciones que tenemos en inglés, ¿no? De tiempo, de lugar y de movimiento, ¿okay? Que hay que reconocer también dentro de un contexto correcto y apropiado, ¿no? Hay que identificarlos, que a veces, muchos de ellos traducibles, no hay problema, pero algunos con usos muy particulares, ¿okay? Formando incluso expresiones propias que tiene el idioma inglés, ¿no? Que es bueno recalcar y recordar, ¿no? Y no confundirse o no decir una cosa por otra o entender una cosa por otra, que es justamente lo que no queremos, ¿no? Que usted se relacione de mejor forma con el idioma inglés. Haga los ejercicios
O bien saben ustedes, en su plataforma virtual tienen ahí ejercicios que les va a ayudar a entender mejor y a practicar con estas preposiciones y el tema que acabamos de revisar, ¿no? De igual manera, lean, siempre echen un vistazo a los contenidos, ¿no? A las partes teóricas, a las estructuras gramaticales, porque es bueno reconocer y relacionarse, ¿no? Lo más que se pueda con el idioma y que ustedes puedan comprenderlo y trabajarlo de la mejor forma. Sigan estudiando, sigan practicando, hagan sus ejercicios. Continuamos y nos vemos la próxima clase.